¿Cómo podemos evaluar el cumplimiento y el desarrollo del programa amplio de inmunizaciones? Pues el programa tiene sus propios indicadores que ellos han ido desarrollando. Estos tres que presento aquí son básicos, son más o menos cuando vemos alguna publicación, vamos a ver estos términos este tipo de indicadores publicados. Tenemos la tasa de cobertura de vacunación, que básicamente lo que queremos, lo que relacionamos es el número de la población objeto de vacunación que tiene un esquema completo entre el total de la población objeto. ¿Quién es el número, quién es la población objeto de la vacunación? Por ejemplo, dependiendo del tipo de vacuna, serán los niños menores de un año. Entonces serán todos los niños menores de un año que tienen el esquema completo de vacunación entre todos los niños menores de un año. Entonces, al multiplicarlo por 100, vamos a ver cuál es la cobertura. Hace rato les hablé de que la cobertura para DPT había disminuido del 85% al 83%. Eh, en el caso de sarampión, en algunos países no se había alcanzado el 80% de la cobertura. Eso quiere decir que hay más del 20%, o sea, de cada 100 niños hay 20 que no tienen vacuna. El problema de esto es que mientras más niños hay sin vacunarse, cuando ocurre algún contacto con el virus, se produce un brote porque la vacunación de rebaño deja de ser efectiva. ¿Qué es la vacunación de rebaño? La vacunación de la comunidad. Cuando tenemos un porcentaje alto de la población vacunada, se hace más lento o sea, es más difícil que ocurran brotes porque incluso los no vacunados están protegidos por aquellos que sí tienen la vacuna, ¿ok? Pero cuando el número de niños que no tienen la vacuna empieza a aumentar, entonces en el tiempo se proyecta que es posible que ocurran brotes. De hecho, con el sarampión, cada 2 años más o menos ocurre un brote. La eficacia. La eficacia se refiere a la eficacia que tiene la vacuna. Entonces, por eso vemos aquí que es la tasa de ataque en población no vacunada, es decir, todos los que tuvieron la enfermedad que no estaban vacunados, menos todos los que tuvieron la enfermedad que estaban vacunados, entre toda la población que fue vacunada. ¿Ok? Y eso nos dice más o menos cuál es la eficacia que tiene la vacuna. Obviamente, siempre esperamos que la eficacia de la vacuna esté por encima del 90%, 95%, es decir, que valga la pena estar vacunado. ¿Ok? Recuérdense que en el caso de las vacunas hay diferentes situaciones por las que la respuesta inmunológica no puede que no se haya desarrollado o no se haya, sí, no se haya iniciado como se esperaba y por eso no se, o sea, el paciente puede sufrir la enfermedad incluso estando vacunado. En otras, eh, en otras oportunidades, incluso estando vacunado y que se haya desarrollado, se haya activado el sistema inmunológico con la presencia de la vacuna, es posible que el paciente desarrolle la enfermedad, pero los síntomas que va a presentar son mucho más leves, ¿ok? Entonces eso también nos habla de la importancia de la vacuna, porque a lo mejor se presentan algunos síntomas, pero no son discapacitantes, ¿ok? No los síntomas más graves de las enfermedades. Estas enfermedades que son prevenibles por vacuna son enfermedades que generan consecuencias importantes en los niños sobre todo, ¿ok? En el caso de los adultos, pues obviamente estamos hablando de enfermedades que si es una persona inmunocomprometida o es una persona mayor de 65 años, su sistema inmunológico no funciona igual y hay enfermedades que pueden ser catastróficas para ellos, incluso una gripe, ¿ok? La tasa de deserción, que se refiere al número de niños que recibieron la primera dosis menos el número de niños que recibieron la tercera dosis o la segunda dosis, dependiendo de cómo sea el esquema de vacunación, entre el número de niños con la primera dosis, ¿ok? Y eso nos dice cuántos niños no cumplieron con el esquema de vacunación, ¿ok? Este dato es importante eh, porque sabemos que entonces tenemos un porcentaje de la población que al no cumplir completamente con el esquema de vacunación no se puede considerar que esté protegido, ¿ok? Y que hay que además buscar la manera de hacerle seguimiento para garantizar que todos tengan sus esquemas completos de vacunación.
Eso es lo que garantiza la cobertura. La seguridad de las vacunas. Al igual que los medicamentos, las vacunas son sustancias. En este caso, además, son sustancias que contienen un microorganismo, bien sea vivo, bien sea inactivo, bien sea una subunidad de ese virus, ¿ok? Estamos hablando de un microorganismo o virus o bacteria. eh, y por supuesto, pues hay que hacerle un seguimiento a las vacunas, ¿ok? Y así como se lo hacemos a los medicamentos, también se lo debemos hacer a las vacunas. Entonces, hay un sistema de reporte de eventos sospechosos relacionados con la vacunación, que son los ESAVI, y todos los países en la región disponen de estos sistemas nacionales de vigilancia. ¿Ok? El 48,6% de los países de la región, estos sistemas de vigilancia dependen del Programa Nacional de Inmunizaciones, o sea, es el responsable de notificar los datos. 9 países se notifican los ESAVIS conjuntamente entre el Programa Nacional de Inmunizaciones y la Autoridad Regulatoria Nacional. En el caso de Venezuela, la autoridad regulatoria es el Instituto Nacional de Higiene. Y solo 3 países, la responsabilidad es solo de la Autoridad Regulatoria Nacional. 6 países de la región han designado a una institución diferente, a la autoridad regulatoria o al Programa Nacional de Inmunizaciones para que lleve esta información. El monitoreo de eventos adversos posteriores a la administración de las vacunas genera principalmente información útil sobre estos eventos adversos, raros y muy raros, y sobre los riesgos relacionados con la calidad y problemas en la manipulación de las vacunas. Dicha información se utiliza para minimizar su recurrencia e impacto en la salud de la población. El problema es que si empezamos a notar efectos recurrentes con el uso de una vacuna, entonces hay que revisar si es un problema con el lote, si es un problema durante la manipulación de la vacuna, o sea, si fue un problema con el lote, con la producción de la vacuna, si fue un problema durante la manipulación de la vacuna, o si es una reacción por ciertas características de los pacientes, ¿ok? O sea, de la persona que se está beneficiando. El programa ofrece también su propio manual de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, así como, o sea, el Programa Nacional de Inmunizaciones es un programa con una cantidad de guías, recomendaciones, procedimientos, cómo se deben hacer las cosas, ¿ok? Entonces, igualito, incluyen este manual de vigilancia. Vamos a revisar qué es la cadena de frío, que pudiéramos decir que es el objeto de interés del farmacéutico, ¿ok? No es que lo demás no sea de interés y no sea importante y no lo debamos conocer los farmacéuticos, sino que en este aspecto la cadena de frío pasa a ser responsabilidad o debería ser responsabilidad del profesional farmacéutico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la cadena de frío? Un conjunto de normas y procedimientos que aseguran el correcto almacenamiento y distribución de las vacunas a los servicios de salud desde el nivel nacional hasta el nivel local. Nosotros podemos hablar de diferentes niveles de almacenamiento. Está un nivel de almacenamiento llamado central, que en Venezuela pudiéramos decir que es el que depende, que, que el responsable es la Dirección de Epidemiología, el Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. Pero después tenemos niveles de almacenamiento regionales y locales, ¿ok? En los estados y en los distritos sanitarios. Entonces, bueno, esta imagen que tenemos aquí es de un refrigerador normal. Obviamente el almacenamiento a nivel central y regional no se hace en neveras. Esto tiene que ver más con el almacenamiento a nivel local, ¿ok? Pero vemos las recomendaciones. Lo importante es que las vacunas no se deben ubicar en la puerta, así como tampoco se deben ubicar las insulinas ni ningún producto refrigerado o que requiera de frío se debe almacenar en la puerta del refrigerador. Y luego es recomendable utilizar las 2 primeras bandejas, ¿ok? Mantener el refrigerador con paquetes fríos, que estos paquetes son útiles para después el traslado cuando se vaya a ir a vacunar, ¿verdad? La bandeja baja con paquetes fríos también,
y las gavetas o las bandejas que están más inferiores, tenerlas con botellas de agua. Las botellas de agua ayudan a mantener la temperatura de la nevera en casos de que haya cortes de luz, o sea, que no haya electricidad o que la nevera se dañe mientras se pueda hacer el cambio. ¿Ok? ¿Qué es importante aquí? Cada uno de estos niveles tiene, o sea, hay que hacer un control riguroso de la temperatura. Por eso se llama cadena de frío. ¿Qué es lo que nos importa? Que el producto se mantenga frío. Las temperaturas de almacenamiento de las vacunas depende del tipo de vacuna y depende del tiempo que van a estar almacenadas. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver un cuadro que nos muestra un poco las temperaturas de almacenamiento para alguno de estos productos. Em, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que obviamente tenemos que contar con dispositivos que nos garanticen que estamos manteniendo la temperatura adecuada, ¿ok? Bien sea en un almacén nacional, que normalmente son cuartos refrigerados, o sea, literalmente es un cuarto, o sea, es una nevera del tamaño de un cuarto, ¿ok? Se llaman cuartos refrigerados o cuartos fríos, que tienen sus termómetros y que hay maneras de que tú puedas verificar la temperatura sin tener que estar entrando y saliendo de ese cuarto, ¿ok? Para evitar cada vez que abrimos la puerta de, de una nevera, de un cuarto frío, de un refrigerador, recuérdense que contribuimos a que pierda temperatura. Entonces hay dispositivos que podemos utilizar que garantizan que no tengamos que abrir la puerta y podamos verificar que la temperatura es la adecuada. ¿Ok? Los tiempos de almacenamiento, obviamente dependiendo del nivel. Si nosotros estamos almacenando en un cuarto frío a nivel nacional, las vacunas pueden permanecer aquí más tiempo. Lo ideal no es que estén ahí para siempre porque se tienen que utilizar. Pero bueno, digamos que permite que se haga la compra, la adquisición y que se almacenen hasta que se logre su distribución hacia las regiones o centros asistenciales donde van a ser utilizadas, donde se van a administrar. Incluso si se van a realizar campañas de vacunación. A nivel regional, ya los espacios de refrigeración son más pequeños, entonces no se recomienda que no estén más de 6 meses a nivel regional. Y a nivel local, lo ideal es que no estén más de 3 meses, porque lo ideal es que hayan llegado ahí porque se van a utilizar. ¿Ok? Entonces, bueno, importante, como les mencioné antes, medición regular de la temperatura, evitar que las fuentes de calor, que haya fuentes de calor cercanas a el refrigerador, la nevera o el cuarto frío, evitar almacenamientos por periodos, o sea, el almacenamiento debería ser por periodos menores de un mes. Debemos reducir al mínimo la manipulación de la vacuna y, como les estaba comentando anteriormente, se debe verificar permanentemente las condiciones de los refrigeradores. Cuando hablamos de reducir al mínimo la manipulación de la vacuna, es eso, o sea, no es que vamos a estar todos los días entrando al cuarto o abriendo la nevera y moviendo las vacunas de un lado a otro, ¿ok? Hay que evitar al máximo eso. Em, que solamente, o sea, se almacena, llegan al almacén, se almacenan en el lugar donde se van a resguardar y se sacan de ahí cuando van a ser enviadas el nuevo centro donde va a estar guardar, igualmente se meten en la nevera, en el refrigerador y se sacan de ahí cuando van a ser utilizadas. ¿Ok? El cuadro no se ve muy bien, pero bueno, vemos aquí que tenemos vacunas que requieren temperaturas de -15 °C a -25 °C, es decir, temperaturas de congelación, como la vacuna del polio oral, y que a nivel local puede llegar hasta los 8 °C. ¿Qué significa esto? Que el día que la vamos a utilizar, la podemos tener guardada en cavas con paquetes fríos, ¿ok? Con paquetes de estos fríos. Sin embargo, no se recomienda que esa temperatura sea por más de 3 meses porque se compromete la seguridad de la vacuna. ¿Ok? Luego tenemos vacunas como la BCG, sarampión, rubiola, parotiditis, sarampión y rubiola, fiebre amarilla,
influenza y varicela, que se deben conservar igual entre los 15 y menos 25 grados centígrados. eh, Pueden almacenarse entre los 2 y 8 grados centígrados, pero igualmente eh, no sé, o sea, lo recomendable es que no pasen más de 3 meses a estas temperaturas. ¿Ok? Y finalmente tenemos una serie de vacunas que no deben congelarse. ¿Ok? O sea, se pueden guardar a temperaturas de nevera normal y lo recomendable es que su uso sea eh, relativamente frecuente, rápido. ¿Ok? Ahora, ya para cerrar, les voy a mostrar el esquema nacional de vacunación. El esquema que les presento aquí es el esquema infantil de menores de 9 años. En el ministerio, en la página del ministerio pueden encontrar también el esquema para adultos. Em, ¿Qué significa esto? O sea, cuando hablamos de un esquema nacional de vacunación, son las vacunas que la autoridad sanitaria considera obligatorias, ¿ok? Que todo niño debería tener. Y por lo tanto, son vacunas que el Estado debe garantizar, ¿ok? Entonces vemos aquí que para los menores al nacer con menos de 28 días, se le debería administrar a los niños la primera dosis de la BCG. En las primeras 24 horas de nacido se debe administrar la vacuna de hepatitis B o la inmunoglobulina antihepatitis B en el caso de niños que hayan nacido de madres infectadas con el virus. ¿Ok? A los 24 meses deben recibir las 2 dosis de antirrotavirus. em, para los 24 meses también deben recibir, o sea, para cuando tienen 2 años ya deben tener la tercera dosis de la pentavalente que tiene difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, meningitis y neumonías por influenza B. Entre los 6 y 23 meses deberían recibir la vacuna de la influenza, que no es la misma vacuna de la gripe, perdón, que es la vacuna de la gripe. Eh, Entre los 4 o 5 meses deberían recibir la segunda dosis de la polio oral. Perdón, a los 2 meses la primera dosis de la polio viral. De la polio, la recomendación es la que es inyectable, la IPV. Entre los 4 y 5 meses la segunda dosis, en esta oportunidad se recomienda la oral. Entre los 2 y 4 meses debería recibir la antineumococo 13 o neumo 13, ¿ok? Hay dos tipos de antineumococo, neumo 13 y neumo 23, neumo 26, que es normalmente la que se utiliza en adultos. Para el año debería recibir la primera dosis de la fiebre amarilla, igualmente la trivalente viral, que es sarampión, rubiola, parotiditis, ¿ok? Eh, si quieren verlo con más detalle, hay diferentes presentaciones, hay tablas, está esto que tiene dibujitos. Si entran a la página del ministerio, creo que pueden conseguir las dos versiones. Igualmente, si lo buscan en Google, van a conseguir la versión de la Sociedad Pediátrica de Pediatría de Venezuela. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que la información haya sido de utilidad para ustedes. Em, Manténganse revisando el campus virtual para las actividades que todavía faltan para realizar durante el año de laboratorio y actividades de evaluación de la parte teórica. Y cualquier duda pueden escribir a través del grupo de Telegram o enviar mensajes a través del campus virtual. Muchas gracias.